de nuevo, bueno, pues se encienden algunas alertas. ¿Por qué? Porque bueno, tuvimos ese enjambre de temporales o tren de borrasca, como querramos denominarlo, pero que pusieron en aviso y, por tanto, en alerta y emergencia a muchas de nuestras poblaciones. Que no es la primera vez ni será la última, porque ya hemos hablado del cambio climático en esta mesa con expertos y evidencian que el cambio climático no es que haya un apocalipsis, es que cada vez habrá riesgos más extremos, más intensos, con más duración. Pero bueno, nos vamos preparando y sobre todo lo importante es que cada vez se cuenta más, gracias a la sensatez, con expertos y expertas, con científicos, evidencia científica para ayudar a solucionar, a prevenir. Y por eso está con nosotros Gabriel Navarro, del CSIC, investigador del CSIC, del ICMAN. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ya en otra ocasión hablamos de la función de los drones y de las campañas árticas, que volveremos ahora a hablar de ello, pero queríamos tenerlo aquí presente porque bueno, pues en estos temporales nuestra provincia ha sufrido gravemente y se activó un grupo específico que se llama Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias. Y ahí participaron ustedes. Buenos días, sí. Nosotros somos del Instituto de Ciencia Marina de Andalucía, un grupo operativo de drones, y pertenecemos al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene un grupo desde hace ya algunos años, y dado pues que cada vez hay más eventos catastróficos, emergencias, creó este grupo, un grupo de asesoramiento en desastres y emergencias, formado por científicos. Porque, bueno, me gustaría recordar que el CSIC son casi 17.000 personas los que trabajamos en esa institución y 124 centros de investigación. Entonces abordamos todas las materias de la ciencia y se creó este grupo con un protocolo, el protocolo PADE, que se activa cuando hay una emergencia y alguna institución lo requiere, pues participamos. En concreto se ha activado, y no recuerdo mal, 4 o 5 veces en emergencia, y esta última en las inundaciones de Andalucía, a principios de febrero, esa misma noche que se generó la alerta, pues se activó el grupo GADE. Uno del experto en hidrogeología se desplazó al 112 en Sevilla, porque fue activado por la Junta de Andalucía, por la emergencia, por el 112, y a partir de ahí pues, estuvimos trabajando hasta creo que el pasado lunes, cuando ya se ha desactivado el grupo con respecto a estas emergencias. Un grupo en el que, como nos comentaba, han participado sobre todo geólogos, porque el problema era geológico. Sí, principalmente han trabajado 2 subgrupos, el de movimiento del terreno y el grupo de hidrogeología, pero luego, además en el grupo GADE, pues estaba, por ejemplo, el grupo operativo de drones, había también un grupo de prevención en riesgos laborales, también el grupo de comunicación. Entonces, al final, aunque el core, dijéramos, han sido el grupo de geólogos que principalmente venían del Centro Nacional de Instituto Geológico Minero, que pertenece al CSIC, y de hecho Juan Carlos, que era el supervisor, dijéramos, el que estaba en Sevilla localizado, junto con Carlos Brusini, que venía de Tenerife, especialista en emergencia, pues son un poco los que han coordinado todos los grupos, y se ha trabajado mucho en el terreno, sobre todo en temas de deslizamiento del terreno, donde había desprendimiento, y luego mucho también en la parte de hidrogeología, en los problemas que hubo en algunos municipios en Cádiz, también se han trabajado, pero luego se han desplazado a otra provincia, también en algunos pueblos de Málaga, algunos de Granada, de Jaén, pero sobre todo se ha centrado en la sierra, aquí en la sierra de Cádiz. ¿Y los drones? Sus drones, porque es verdad que Pisa Diputación ha tenido, la Guardia Civil también, pero sus drones, ¿qué función han tenido? Sí, nosotros, el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, que pertenecemos al GADE, porque tenemos una flota de drones y sensores muy buenos. También estábamos aquí, jugábamos en casa y queríamos contribuir como fuera, como no era de otra manera, y nosotros principalmente nos centramos en la Alcalá del Valle, que hubo allí un llamamiento por parte del alcalde a emergencia porque hubo un deslizamiento en una ladera que está justo en la avenida Andalucía, y de hecho tuvieron desplazados hasta 25 familias, tuvieron que desplazar porque hubo un deslizamiento del terreno, contactó con el 112 y entonces avisaron al grupo GADE, y nosotros pues fuimos
Hicieron una primera valoración geólogos en campo, vieron que había una grieta en cabecera y ese deslizamiento de varios metros allí, muy cerca del cuartel de la Guardia Civil, de un colegio que hay en la zona. Desplazaron por seguridad a familias y a partir de ahí pues estuvimos haciendo 4 vuelos, estuvimos subiendo diferentes días cuando la meteorología nos dejaba, los drones solo podemos volar cuando no hay mucha lluvia. Y lo que estuvimos haciendo una valoración con un LIDAR, que lo que ves es la topografía del terreno, y también RGB para ver ortografía, hacemos los mosaicos, y a partir de ahí, de una imagen a otra, vas viendo cómo ha ido evolucionando el deslizamiento y dar certidumbre a la emergencia, pues si había peligro, si no había peligro, si ya podrían volver las personas a sus casas. Esas decisiones las toma el responsable de emergencia, o en este caso el alcalde, porque si está en la localidad es el principal responsable en la emergencia, pero claro, toma esa decisión con datos científicos y avalado por todos esos trabajos que se hacían, que yo creo que es importante porque da certidumbre a las decisiones que se toman. Claro, basarse en la ciencia, que suele ser lo más científico. Cuando ustedes hacen el trabajo, el dron está principalmente para esas situaciones que son de difícil acceso. Es decir, en este caso, si no hubieran estado los drones, ¿cómo se podría haber hecho? ¿Se hubiera tenido que tardar más? ¿Se hubiera puesto también en peligro a los propios investigadores que tuvieran que haber accedido al terreno? Claro, el dron en este caso cubre 3 grados de libertad, ¿no? Dijéramos, uno de ellos es zona inaccesible o que no puede llegar, que no era el caso de Alcalá del Valle. Si estábamos justo encima de la ladera, puedes volar, pero hay otras zonas que no puedes llegar, entonces lanzar los drones y tomar imágenes es muy bueno, pero luego, sobre todo en este trabajo en concreto en Alcalá del Valle, es mucho más preciso hacer un modelo digital del terreno y mucho menos tiempo y costoso en tiempo y en realizarlo con dron, porque el vuelo más o menos era unos 30-35 minutos, teníamos toda la ladera cubierta, con una resolución de 2 centímetros, que eso si se hiciera un muestreo in situ, pues tardaría días o semanas. Entonces, la gran ventaja que te da aquí el dron, por un lado, es no poner en peligro, porque tienes que trabajar en la ladera y no es estable, tienen que ir los investigadores, los científicos allá a medir, y por otro lado que es mucho más rápido el obtener datos, y sobre todo en esta zona, que había muchos puntos, había que atender muchos pueblos, pues iban primero los geólogos, iban haciendo primero una especie de cata o de situación de cómo estaban cada uno, y luego pues íbamos nosotros ir midiendo en diferentes zonas. En este caso nos centramos porque había desplazamiento del tema de drones, luego también había otros grupos de drones, del grupo GREA, que es el Grupo de Emergencia de Andalucía, de Protección Civil, que tienen su base en Jaén, también estaban haciendo muchos vuelos para hacer trabajos similares, dijéramos. Estaba el espacio aéreo de nuestra sierra completo, pero todo efectivamente por esa seguridad. No es la primera emergencia que han trabajado. El ICMAN, su unidad de drones, su equipo, ha participado en otros, porque como usted bien ha dicho, se activa un protocolo, una institución de cualquier parte del territorio español pide al Ministerio, al CSIC, esa necesidad de que se active los drones o esa necesidad, y ya han participado en otra. Ya hablamos de la Dana en otra ocasión, de la Dana Valencia. Sí, de hecho nació el grupo posterior al volcán, cuando el volcán de La Palma, nosotros estuvimos participando allí, también el CSIC y el ICME estuvo allí trabajando mucho, y a partir de allí se vio que hubo pues mucho trabajo y una manera de coordinar todos esos trabajos. Se creó este grupo de emergencia y la primera activación formal fue un vertido que hubo en Canarias, que nosotros no participamos, de un barco, pero la siguiente gran emergencia que el GADE participó mucho, el CSIC en concreto, fue en la Dana, que estuvimos allí casi 150 personas. Nosotros nos desplazamos 2 veces allí, de hecho estuvo trabajando mucho. Y luego hubo, por ejemplo, otras activaciones, si recordáis en Galicia el barco aquel que estuvo soltando los plásticos, los famosos pellets, también estuvo trabajando mucho el grupo GADE. Allí, por ejemplo, hubo un grupito pequeño de drones del IEO de Galicia, pero estuvieron trabajando mucho el grupo de riesgos
oceanográficos o marinos, por el tema de dispersión, de generar modelos hidrodinámicos para ver a dónde podían ir los peles, pues había que, pues, tema de limpieza, también se estuvo trabajando en tema de contaminación. Y luego otra gran activación que también movilizó mucha gente fue el pasado verano con los incendios, nos activó la fundación de las médulas, que sabéis que las médulas es una zona de cerca de Ponferrada, en las médulas, una antigua mina romana, y allí hubo un incendio que afectó a un gran porcentaje de lo que es el BIC, el bien de interés cultural, y nosotros nos desplazamos con los drones para igual monitorizar. Hicimos a gran resolución tanto el modelo digital del terreno, y luego había un grupo, en este caso liderado por el INIA, que es otro centro nacional del CSIC, que son expertos en incendios forestales, coordina Javier Madrigal. De hecho, hoy tenemos una reunión que ya se va a cerrar esa emergencia, y estuvieron trabajando también muchos grupos allí de tema de movimiento del terreno, pues había deslizamiento en esa zona de minas, tema de trabajar con el tema de vegetación, allí también hay mucha gente, población que vive del castaño. Hubo también se quemó muchas zonas, había también un grupo de riesgo social que también está trabajando en la zona para eso, analizar como el impacto que puede generar los incendios en todas esas zonas más rurales, y luego el siguiente emergencia que ha habido esta de los incendios, de las inundaciones aquí en Andalucía. Unas situaciones que es cierto que estamos teniendo muchas primeras veces en nuestra historia, muchos primeros récords. Creo que tenemos una llamada, si me permite, vamos a seguir, y sobre todo vamos a hablar de esos desafíos que quedan con esas nuevas tecnologías, pero hoy se celebra también, pero sí en drones, después de haber... entendemos que después de cada emergencia, igual que ha hablado que después de, por ejemplo, el volcán ya se creó el grupo, etcétera, después de cada emergencia entendemos que se hace también análisis de debilidades, fortaleza, qué queda por hacer, qué es lo que necesitamos, sobre todo teniendo en cuenta que es que efectivamente es que nos estamos viendo que vamos a necesitar más la tecnología para el buen uso, que es para, por ejemplo, las emergencias. Sí, de hecho, el propio protocolo PADE, que es por el que nos regimos, tiene una parte final, una disposición final, que es lo que se llama lecciones aprendidas. De hecho, hoy, como decía antes, tenemos una reunión, todo el grupo trabajamos en los incendios de las médulas precisamente para eso. Esta tarde tenemos la reunión de lecciones aprendidas y ya estuvimos en la de Valencia, unos meses después, en marzo. Entonces, entre 3 y 6 meses después de acabar la emergencia, se tiene esta reunión y ahí pues se ponen las cartas sobre la mesa, qué mejoras se pueden hacer, tanto en instrumentación, en parte de mejoras operativas, de trabajar más en tiempo real, de poder generar informes, pues lo que necesitan, porque aquí nosotros estamos acostumbrados en el mundo científico a hacer informes científicos con mucho trabajo, con mucho pensamiento detrás, pero cuando estás en una emergencia lo que necesitan los gestores de la emergencia, los responsables, no es un trabajo científico, sino es una ayuda, una certidumbre que desde el mundo de la ciencia le aporte. Entonces, pues también nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso, a trabajar o a informar en emergencia, porque no es lo mismo estar metido en, por ejemplo, el caso de Alcalá del Valle, ¿no? Que el alcalde con el que cogimos mucha confianza, con Rafael, venía, claro, siempre que íbamos lo llamábamos a los vuelos y claro, lo primero, pero ¿puede venir la gente? ¿Puede decirle ya a mi gente que venga? Entonces, primero hay que tomar los datos, tenemos que volver al instituto, tenemos que procesar esos datos, tenemos que mandarle... Claro, hay que mandarle los datos a los geólogos, ellos enseguida hacen su modelo, ven un modelo digital del terreno con hace 4 días diferente, ves si ha habido desplazamiento, la diferencia. Tú tienes un modelo del terreno, le restas el anterior y ves lo que se ha desplazado, si ese desplazamiento es asumible, no, cuánto volumen de tierra ha desplazado, si puede llegar a tus casas, no es lo mismo. Eso, pues claro, pero es lo que quiere una certidumbre y rápido. Entonces, en esas reuniones lo que vamos haciendo, por un lado, desarrollo de modelado de tecnología que nos puede hacer falta para ponernos a punto para siguientes emergencias que podamos aprender y por otro lado eso, pues establecer nuestros protocolos y también nosotros aprender, bueno, pues a trabajar de esa manera, de un poco de rapidez. Pero hace poco se hizo una jornada en octubre en Cádiz, en Madrid, en la sede central del CSIC, la segunda jornada de ciencia en emergencia, que por ejemplo allí participó uno de los
oficiales de la UME que trabaja en tema de emergencia, y él en su charla lo decía, que él no se veía en otra emergencia sin un científico al lado. Entonces nosotros aportamos otro tipo de información, otro tipo de criterio, ni sustituimos a labores de emergencia, porque no somos personal de emergencia, pero sí, pues la gran potencialidad que tiene el CSIC es que somos muchísimas personas, una institución grandísima de 17.000 personas distribuidas por todo el territorio nacional, en todas las comunidades autónomas hay centros del CSIC. Y luego, pues, todas las disciplinas, de química, de física, matemática, medio ambiente, sociales, de todo. Entonces, pues lo que hace es, hay grupos ya definidos, se activan y se van buscando gente y siempre aparecen. De hecho, yo aquí he conocido compañeros que nunca había estado en emergencias con ellos. Nosotros repetimos en muchas porque somos un grupo operativo de instrumentación, dijéramos, pero, por ejemplo, aquí he conocido muchos geólogos del IGME, que por ejemplo en la de incendio era mucha gente de línea, especialistas en forestales, en masas forestales. Que el CSIC es todo un mundo, el Consejo. Y oh sorpresa, la ciencia da certidumbre. Y oh sorpresa, es un servicio público que pagamos entre todos y todas. Fíjese, oh sorpresa. Bueno, pues en tanto en cuanto estos gestores tienen que, por si alguno no se da cuenta, ya se dará cuenta. Ya se dará cuenta aquellos que están diciendo que la ciencia no da certidumbre o no verifica. Pero bueno, para eso están nuestros compañeros y compañeras científicos y científicas que tanto nos ayudan. Y por supuesto, que si hubiera sido que no se puede, si la ciencia dice que no se puede volver a Alcalá, a Grazalema, no se vuelve. Eso porque es una ciencia. Se me permite, antes de despedir,